Bueno, ahora procederemos a la explicación etapa por etapa de lo que consiste lo que es nuestra fuente de stand-by. Bien, en la primera etapa tenemos lo que es el transformador. El transformador es una máquina estática de pocas pérdidas, la cual es muy utilizada en los sistemas eléctricos. Como su nombre lo indica, el transformador es capaz de transformar un voltaje de entrada a un voltaje de salida diferente. En nuestro caso, un voltaje menor al voltaje de entrada. Está compuesto por un núcleo de láminas de hierro y por dos bobinados, el primario, que es el cual conectamos a la red de distribución eléctrica, y el secundario, que es el cual conectaremos a la red, al rectificador. Bueno, vamos a continuar. Ahora, esta es la etapa que sucede a lo que es el transformador, que consiste en lo que se llama un rectificador de onda completa. Se llama de esa forma porque, recordando lo que es la corriente alterna, se comporta como una señal senoidal de esta forma, a una frecuencia de 60 Hz. Entonces, lo que vamos a lograr con esta etapa, como su nombre lo dice, es rectificarla de tal forma que a la salida de lo que es el puente de diodos o la conexión en el rectificador de media onda, obtener ya sea una señal DC pulsante con una señal de voltaje de rizado, como se le llama. Pero, ¿de qué forma se logra esa situación? Fácilmente se logra, ya que la señal senoidal es de la corriente alterna, de que consiste en lo que es un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. En ambos ciclos, el rectificador de media onda realiza un tipo de trabajo. Es decir, en el semiciclo positivo de la corriente alterna, tanto el diodo 3 como el diodo 1 se me convierten en lo que es un interruptor abierto, y la corriente circula por lo que es el diodo número 2 y el diodo número 4. Eso para lo que consiste y lo que se debe a lo que es el semiciclo positivo. En el semiciclo negativo, los diodos que me estaban conduciendo en la etapa anterior, ahora se me comportan como lo que es un circuito abierto. Los diodos, como un interruptor abierto. Entonces, en ambos ciclos, esto sucede a muy alta frecuencia, y es lo que al voltaje de salida del rectificador obtenemos una señal de esta forma. Si nos fijamos, ahora tenemos solamente ciclos positivos, y eso es lo que se conoce como una señal DC pulsante, que se inyecta lo que es una etapa de capacitancias para seguir con el trabajo de lo que es la rectificación, ya que tanto el rectificador de onda completa como el capacitor realizan en conjunto lo que es el trabajo de la rectificación de la corriente alterna. Luego del puente de diodos sigue lo que son los capacitores, siempre como parte de la rectificación. En nuestro caso, nosotros tenemos dos capacitores conectados en paralelo, de los cuales tenemos una capacitancia total igual a la suma de los dos capacitores, que en nuestro caso, cada capacitor es de 2200 microfaradios. Entonces, la capacitancia total de esta conexión sería de 4400 microfaradios. Como a la salida del puente de diodos tenemos una forma de onda como la de esta figura, el hecho de que tengamos una capacitancia total mucho mayor nos permite tener un voltaje de rizado menor, con lo cual tendríamos a la salida de los capacitores una señal DC mucho más purificada. Continuando con lo que es las etapas de nuestras fuentes, esta etapa es la parte de los relevadores de voltaje, que son de la familia 78XX, como lo es 7805, 7812, la cual a sus entradas está conectada la señal de ese pulsante ya purificada que logramos con el rectificador de onda completa, y este tipo de reguladores, que como lo dice su hoja de especificaciones técnicas, aguantan un voltaje hasta de 24 voltios DC, en donde siempre vamos a obtener a la salida del 0,5 5 voltios DC, y el 7812 12 voltios DC.
Ahora, hemos conectado ambos reguladores, ya que el CC805 lo hemos conectado a lo que es la base de un transistor NPN, configurado como interruptor, el cual nos está activando lo que es, polarizando lo que es una bobina de un relé de 12 voltios, para lo cual estamos usando el regulador 7812, que nos regala a la salida 12 voltios de corriente directa. Luego veremos lo que es los valores de las resistencias para estudiar más a fondo la región del transistor y ver de qué forma se comporta para nuestra configuración. Ahora procederemos a hacer lo que es el análisis de voltajes en la etapa del transistor configurado como interruptor, el cual es el que nos está accionando un relé de 12 voltios y que a la salida del relé está conectado a lo que es el transformador de nuestra segunda fuente. Nuestro transistor está conectado a una resistencia en su base, la cual la misma está conectada a un voltaje VCC 1, que es de 5 voltios, independiente de lo que es la bobina de relé que está conectada al colector de nuestro transistor a un voltaje VCC 2 de 12 voltios, porque su bobina se polariza con ese voltaje. Recordemos que en esta dirección viaja lo que es la corriente de base. En esta otra dirección tenemos la corriente de emisor. Y en esta otra dirección tenemos lo que es la corriente de colector. Ok. Ahora podemos hacer análisis de voltajes. Vamos a llamarle aquí trayectoria A. Vamos a hacer una LVK alrededor de toda esa trayectoria. Haciendo LVK en trayectoria A, tenemos la siguiente ecuación. Sería menos VCC1, que está por acá, más RB por IB, o viceversa, más un voltaje de base a emisor, esto igual a 0. Vamos a trabajar esta ecuación. RB por IB más voltaje base emisor, vamos a hacer igual a VCC 1. Ahora RB por IB va a ser igual a VCC 1 menos el voltaje de base a emisor. Ahora, si queremos conocer nuestra resistencia de base, que es la que nos interesa, esta va a ser igual a VCC 1 menos el voltaje base emisor entre la corriente de base. Esta le vamos a llamar ecuación número 1. Ahora haremos LVK en la malla colector emisor. En esa dirección le llamaremos la trayectoria B y diremos haciendo LVK en trayectoria B. Esto sería esta ecuación menos VCC2 más la corriente de colector por la resistencia del colector más un voltaje colector emisor, todo esto igual a 0. Ahora recordemos que para que nuestro transistor funcione como interruptor debe de estar en la región de saturación. Recordando esta región, esto nos dice de que el voltaje del colector emisor debe ser 0. Ahora, de esa forma, nuestra ecuación nos quedaría IC por RC sería igual a VCC2. Despejando la corriente de colector sería igual a VCC2 entre la resistencia de colector. Tomando nuestra ecuación que obtuvimos en la LVK de la trayectoria B, que nos decía que la corriente de colector va a ser igual a nuestro voltaje VCC2 entre
la resistencia del colector. Para tomar el valor de la resistencia del colector, lo que hemos hecho es medir la resistencia que tiene la bobina de nuestro relé. Es decir, que nuestra corriente del colector va a ser igual a 12 voltios entre 364 ohmios, que era la resistencia que medíamos en la bobina de nuestro relé. Esto sería igual, la corriente del colector sería igual a 35.9 miliamperios. Nuestro transistor tiene como matrícula de la serie 2N2222, transistor NPN con un beta de 215. Ahora sabemos que la corriente del colector es igual a beta por la corriente de base, y la corriente del colector fue la que encontramos anteriormente, que nos daba 35.9 miliamperios. Esta es la corriente del colector. Ahora, para conocer nuestra corriente de base, esto va a ser igual a la corriente del colector sobre el beta, y encontraremos la corriente de base. Entonces, nuestro 35.9 miliamperios entre nuestra beta, que es de 215. Esto va a ser igual a la corriente de base, y la corriente de base va a ser igual a 6.9 microamperios. Bien, continuando con los cálculos, decíamos de que la resistencia de la base es igual al VCC1 menos el voltaje base emisor sobre la corriente de la base. Entonces, la resistencia de la base va a ser igual a 5 voltios menos 0.7 voltios sobre 166.9 microamperios. Entonces, la resistencia de la base será igual a 4.3 voltios sobre 166.9 microamperios. Tendríamos entonces una resistencia de base igual a 25.7 kilo ohmios. Con los datos obtenidos en los cálculos anteriores, armamos el circuito como se muestra en esta figura con una resistencia de 25.7 kilo ohmios, y entonces nosotros obtuvimos un voltaje base colector de 0.204 voltios y un voltaje colector emisor de 0.503. Esto a lo mejor se deba porque para el cálculo nosotros utilizamos como resistencia de colector la resistencia de la bobina del relé, la cual no es una resistencia pura. Entonces a lo mejor a eso se deba de que tengamos estos valores de voltaje. Y como nosotros lo que necesitamos es tener un voltaje base colector aproximado a 0.5 voltios y un voltaje colector emisor lo más cercano a cero, lo que necesitábamos entonces era que el voltaje de este punto fuera más positivo que el voltaje en este punto. Entonces, eso lo lográbamos solamente reduciendo el valor de la resistencia de la base. Entonces, gradualmente, en el circuito armado, como se muestra en esta figura, fuimos bajando el valor de esta resistencia hasta llegar a un valor de 15 kiloohmios, con lo cual nosotros obtuvimos al final un voltaje base colector de 0.544 voltios y un voltaje colector emisor de 0.215, los cuales lo veremos a continuación en las medidas. A continuación vamos a medir lo que es la salida del devanado secundario del transformador de nuestra fuente. Podemos observar que, como dijimos en nuestra explicación, nuestro transformador en el secundario tiene un voltaje de lo que es 13 voltios y el multímetro mide lo que son
13.13, 13.14 voltios de corriente alterna, la cual es la que vamos a rectificar tal como lo explicamos. Ahora observaremos la medición de lo que es la salida del regulador 7812. Podemos observar que nos entrega un voltaje igual a 11.86 voltios, que es aproximadamente 12 voltios, como lo dice su hoja de datos. Ahora vamos a observar el otro regulador, que es el 7805, que debería entregarnos a la salida lo que son 5 voltios de voltaje de corriente directa. Podemos observar que el voltaje que nos mide el multímetro es de 5.03 voltios. Ahora, en el transistor vamos a observar la medición del voltaje que existe entre la base y el colector del transistor, configurado como interruptor. Podemos observar que el voltaje entre la base y el colector del transistor es de 0.57 voltios. Ahora observaremos lo que es el voltaje que existe entre la base y el emisor del transistor, que como todos sabemos debe ser igual a 0.7 voltios. Y en efecto la medición es correcta. Ahora veremos la medición de voltaje que existe entre el colector y el emisor del transistor. Que es igual a 0.19 voltios. El voltaje entre el colector y el emisor. En este momento vamos a proceder a medir la resistencia de base del transistor en un arreglo que hemos efectuado de dos resistencias en paralelo de 10 kiloohmios en serie con otra resistencia de 10 kiloohmios. Podemos observar que el multímetro nos da la lectura de 15.18 kiloohmios, la cual se obtiene equivalente con el arreglo que hemos elaborado y que satisface los cálculos que también anteriormente hicimos y que han quedado registrados en esta grabación. Es importante que observemos nuestro circuito fue elaborado con estos bloquecitos que ustedes pueden observar con un alambre como puente, el cual se utilizó para poder fácilmente abrir nuestro circuito para poder medir las corrientes que circulan por el mismo. Vamos a observar. Vamos a abrir el circuito, teniendo ahora nuestro circuito abierto y nuestro multímetro configurado como amperímetro. Podemos observar que nuestro multímetro nos da una lectura de 0.278 miliamperios, que esto se traduce en lo que es 278 microamperios como nuestra corriente de base. Vamos ahora a observar la medición de la corriente de colector, la cual nuestro multímetro nos da una lectura de 33.2 miliamperios. Como pudimos observar, nuestro transistor está polarizado correctamente. Eso hace que se accione el switch del relé y este mismo nos activa lo que es el transformador de la fuente dependiente, que a continuación vamos a ver
La medición de voltaje de salida del secundario del transformador, que el multímetro nos da una lectura de 12.8 voltios de corriente alterna. Este voltaje de salida del transformador de la fuente dependiente también está conectado a lo que es un puente de diodos y un arreglo de capacitores en paralelo, al igual que la primera fuente, que ya vimos que su capacitancia equivalente, tal cual la primera, es igual a 4400 microfaradios. Y ahora observaremos lo que es la medición de salida de voltaje de la fuente dependiente, la cual el multímetro nos regala una lectura de aproximadamente 5 voltios.